Dios les bendiga, les saluda el hermano Pablo Ororbia desde Buenos Aires, Argentina, y vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una de las doctrinas más controversiales dentro del cristianismo es la que invoca que una vez que fuiste salvo, no importa lo que hagas después, siempre serás salvo. Porque según esta distorsionada idea, la salvación no se pierde. Si diéramos crédito a este pensamiento, sería razonable afirmar que el apóstol Judas Iscariote se salvó, y su destino final fue el cielo, junto al Señor Jesucristo, a pesar de haberlo traicionado. Sabemos que no fue el único que lo traicionó. Pedro lo negó 3 veces en una misma noche. La diferencia es que el apóstol Pedro manifestó un arrepentimiento genuino y, como dice la palabra, lloró amargamente. Descalifican a Judas como creyente que había sido salvo, diciendo que nunca fue un verdadero discípulo del Señor. Pero esto choca rotundamente a la luz de las Escrituras. Primeramente deberíamos preguntarnos, ¿fue Judas Iscariote salvo en algún momento? ¿O estuvo en el camino de la salvación? ¿Fue Judas Iscariote un verdadero o un falso apóstol? ¿Fue o no Judas Iscariote revestido de autoridad por Jesucristo? ¿Fue o no Judas Iscariote escogido por Cristo como apóstol? Estas preguntas nos ayudarán a entender mucho acerca del apóstol que llegó a traicionar a Jesús. La Biblia dice que Jesucristo fue al monte a orar. Estuvo orando toda la noche y llegada la mañana llamó a sus discípulos o seguidores. Entonces escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Recordemos que un discípulo es alguien que deja todo por seguir a Jesucristo. Para ellos, Él era el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían creído en el mensaje y en las obras que Jesús hacía. Nadie podría seguir a algo o a alguien si no lo ha creído primero. Por lo tanto, Judas era un verdadero discípulo, a tal punto que el propio Señor lo escogió para ser uno de los 12 que formaban su grupo más íntimo, para que estuviesen con él y ser enviados a predicar con la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Las Sagradas Escrituras nunca se refieren a Judas como un falso creyente, un falso discípulo o un falso apóstol, sino solamente como que el que llegó a ser el traidor. No que ya era el traidor, sino el que llegó a serlo. La frase llegó a ser el traidor indica que Judas gradualmente experimentó una decadencia moral y espiritual, luego de ser escogido por Jesús como uno de sus apóstoles. Así que Judas pasó de discípulo a apóstol y de apóstol a traidor. O sea, fue un discípulo de Cristo elevado al cargo de apóstol, que más tarde llegó a ser el traidor. Decir que Judas era el traidor desde el principio es una mentira que no existe en la Biblia. Tampoco encontramos ningún texto que diga que había sido un falso discípulo ni un falso apóstol. Solo aprendemos que gradualmente llegó a ser el traidor, de la misma manera que nos enseña que muchos cristianos en un principio corrían bien y después se deslizaron y apartaron. Empezaron bien, pero gradualmente llegaron de a poco a apartarse y alejarse del camino de salvación. En algún momento de andar por este camino de salvación, Judas Iscariote se desvía. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pareciera que la codicia y el amor al dinero en Judas lo llevaron a traicionar a Jesucristo por unas monedas. Juan 12:6 indica que Judas era ladrón, ya que tomaba para sí parte del dinero de las donaciones. Empezó robando algo de dinero y terminó vendiendo a su maestro, entregándole a la muerte.
Si la doctrina de salvo siempre salvo fuera verdad, no tendríamos duda de que a pesar de que Judas era ladrón, luego llegó a ser traidor y entregador del Salvador del mundo y terminó suicidándose, nada de estas cosas le harían perder la salvación que tenía desde que Cristo lo escogió para ser uno de sus apóstoles. Conocemos una gran verdad y es que la sangre preciosa de Jesucristo cubre todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Pero esto es para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos. Es una salvación ofrecida por Dios a toda la humanidad, no solamente a unos pocos escogidos. Y aun aquellos que son escogidos para una tarea o ministerio específico, deben cuidar esa salvación dada por gracia, un regalo de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Y también agrega que debemos cuidar una salvación tan grande. Y Judas rechazó esta salvación. En lugar de arrepentirse clamando el perdón o llorar amargamente como lo hizo Pedro, prefirió suicidarse sin reconocer su pecado ante Dios y dudando de que el sacrificio de Cristo en la cruz tendría el poder de limpiar de toda maldad. En Apocalipsis 3:5, Jesucristo dice: al que venciere, que su nombre no será borrado del libro de la vida. Esto quiere decir que es una posibilidad que los nombres de los que se desvían del camino sean borrados de este libro. Palabras similares con respecto a perder la salvación si no hay arrepentimiento luego de apartarse del camino santo, lo dice nuestro Señor en varios otros versículos del Apocalipsis, en 2:5, 2:15 al 17, 3:11, donde aclara y exhorta a no apartarse para que otro no tome su corona o recompensa. Entonces, bíblicamente no hay dudas de que Judas Iscariote fue un verdadero discípulo, seguidor de Jesucristo por su propia voluntad. Fue uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor y caminó en el camino de la salvación, aunque después llegó a ser el traidor y ahora padece en el destino eterno del infierno por no haberse arrepentido de su crueldad. Por todo esto, podemos entender, y la palabra de Dios nos enseña, que la salvación la podemos perder. En Juan 3:16, un versículo preponderante para cualquier evangelista, nos dice que el que cree en Cristo no se perderá. Todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. En Mateo 5:13 nos habla de que la sal se puede desvanecer. En Juan 15:4 al 5, dice el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esto se lo dice a sus discípulos. O sea, estaba la posibilidad de que se podían llegar a separar. Romanos 8:13 nos habla Pablo diciendo que si vivimos para la carne, moriremos para el espíritu. Otra vez, quiere decir que estábamos en el espíritu y si empezamos a vivir para la carne, morimos para el espíritu. En 1 Corintios 15:1 dice que si retenemos la palabra seremos salvos, porque si no será en vano. Y en Gálatas 5:4 Pablo le dice a la iglesia de Galacia: de la gracia habéis caído, si se cumplían ciertas desobediencias. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en Hebreos 6:4 dice que los que una vez fueron iluminados y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Filipenses 2:12 nos exhorta diciendo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y en 2 Pedro 3:17 nos dice: no sea que caigáis a causa de no sea que caigáis de vuestra firmeza. En 1 Timoteo 4:16, después de darle algunas enseñanzas, Pablo a Timoteo le dice: haciendo esto, te salvarás. Y en el Antiguo Testamento leemos en Deuteronomio 30, 17, 18: mas si tu corazón se apartare y no oyereis, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto el día de hoy, de cierto pereceréis. La llamada doctrina de la predestinación hace burla del plan y propósito de Dios de tener un pueblo que de su propia voluntad y con todo amor,
convencido y movido por el poder del Evangelio, acepte la salvación que Dios ofrece y que de su propia voluntad y con todo amor ponga diligencia para transformarse a la semejanza de Dios. Hace de Dios un monstruo cruel que da vida a muchos hombres sin darle la oportunidad de escoger entre la salvación y la condenación, y luego les castiga por ser lo que fueron predestinados a ser. Hace burla de la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, porque la mayoría de los hombres ya fueron supuestamente predestinados al infierno. No se trata del conocimiento o presciencia de Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. No se pone en tela de juicio la presciencia de Dios. Él puede saber quiénes van a ser salvos y quiénes se perderán, sin predestinarles arbitraria e incondicionalmente para salvación o para condenación. La doctrina de los calvinistas presenta una redención incondicional y arbitraria para los elegidos y una condenación incondicional y arbitraria para los reprobados. La predestinación o elección bíblica tiene que ver con el escogimiento o elección por Dios de un pueblo especial a través del Evangelio. Y todo el mundo es invitado por el Evangelio. Todos los hombres tienen libre albedrío o la libertad de elegir. Pueden aceptar o rechazar el Evangelio de Cristo. Luego serán recompensados o condenados de acuerdo a su decisión. Cuando se predica esta doctrina falsa de salvo siempre salvo, se le dice al hombre que él no puede hacer nada que afecte su salvación, para bien ni para mal. Entonces, ¿por qué preocuparse por su alma? ¿Por qué orar, estudiar la Biblia, ayudar a los necesitados, predicar a otros? No tiene sentido hacerlo. Dios no hace acepción de personas. Su salvación es ofrecida por gracia, un regalo gratuito para toda la humanidad. Queda en nosotros rechazar o aceptar por la fe ese regalo. El Evangelio ofrece gran consuelo al pecador. Pero, ¿qué consuelo hay en la doctrina de que Cristo murió solo por los elegidos y que no murió por todos los pecadores en el mundo? ¿Cómo hallará consuelo el pecador cuando sabe que muy posiblemente él no es uno de los elegidos, sino que bien puede ser uno de los reprobados? ¿Qué consuelo para el pecador que no puede estar seguro que Cristo en verdad murió por él? A lo mejor no murió por él. ¿Cuál consuelo hay en saber que la obediencia y los sacrificios para Cristo no cuentan para nada? Pase lo que pase en la vida, sabemos que Dios nos ama. Cualquier cosa que pueda pasar, cualquier éxito o fracaso que pueda experimentar, cualquier ganancia o pérdida, sabemos algo que un calvinista nunca puede saber con certeza. Dios quiere que yo sea salvo y me creó para este fin. Esta es la base de la redención y la seguridad de la salvación.